Bienvenidos a esta segunda sesión del Sistema Nacional de Abastecimiento. Hoy con el tema Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Martín Cayo es mi nombre y tendré el gusto de dirigirme hacia ustedes con estos tópicos relacionados a los temas que enmarcan el sistema de abastecimiento público. El día de hoy vamos a hablar sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras, con lo cual da inicio justamente este Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ya hemos mencionado, hay una definición propia de la OCDE sobre la gobernanza pública relacionada a la contratación en el Perú, ¿no? Ellos establecen que la planificación de las adquisiciones, especialmente en los niveles de gobierno subnacional, referido en los gobiernos regionales y gobiernos locales, presenta debilidades generadas en los procesos de selección del PAC, ya que se ejecutan con retraso o están sujetos de modificaciones frecuentes. Esto, en vagas verdades, es una realidad basado justamente en que no se cubre o no se realiza una adecuada planificación de todos los procedimientos de selección, ni mucho menos una identificación de las necesidades que son necesarias, para la redundancia, en la contratación de bienes y servicios esenciales para el cumplimiento de nuestros objetivos o las actividades operativas que desarrolla cada tipo de área dentro de una entidad pública. Entonces, identificado este primer concepto o lineamiento, ¿no? ¿Cuál es la realidad que enmarca en el Estado? Esta contratación, esta programación de ineficiente de bienes y servicios, debemos adecuarnos a lo que dispone ya el decreto legislativo 1439 en lo referido a la programación multianual de bienes y servicios y obras. Como ya me lo hemos mencionado, a hablar sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras es una herramienta, es una fase que establece las disposiciones técnicas, pero que es relativamente joven con la creación de la Dirección General de Abastecimiento. Esta directiva parte del año 2021 con la directiva 001 y en actualidad está vigente la directiva 05-2021 del mismo año que dio pie a esta programación, la cual está rigiendo actualmente el proceso de programación del año 2024 al 2026. Desde el 2021 a la fecha, esta directiva 05 ha sufrido algunas modificaciones o adecuaciones a lo que dispone normalmente el ente rector, ¿no? Pero que sin embargo, vuelvo a repetir, hasta la culminación con la aprobación del cuadro multianual de necesidades va a estar vigente, esperemos el próximo año o sale una nueva modificación, ¿no? O en su defecto saldrá una nueva directiva, pero siempre va a haber un marco normativo que especifique y detalle los alcances en cada tipo de fase, en cada tipo de secuencia a desarrollar dentro de la programación multianual que debe realizar todas las entidades públicas establecidas en el acuerdo normativo. Ya hemos hablado sobre las características de esta programación multianual de bienes, servicios y obras. Decimos que es flexible porque, como vamos a ver en su momento, puede ser actualizada, puede ser modificada en base a la variación de los objetivos o de las condiciones en que desarrolla esa actividad una determinada entidad, ¿no? Los criterios de razonabilidad, de consistencia, van de la mano siempre con un uso adecuado de los recursos en base a un requerimiento, a una programación que sea acorde a la necesidad propiamente. No vamos a aprovechar esta condición de una programación para de repente detallar las condiciones de más que no son necesarias para el cumplimiento de las actividades, ¿no? Porque estaríamos sobrecargando, ¿no? Toda esta etapa primordial en la fase de programación, ¿no? Decimos que también tiene un equilibrio porque corresponde a las metas y objetivos sin exceder siempre al presupuesto asignado, ¿no? Y tiene carácter multianual finalmente porque no abarca solamente un periodo, sino abarca un mínimo de 3 años consecutivos, ¿no? Por eso se considera multianual.
Ya hemos hablado también de las áreas involucradas en esta programación multianual de bienes, servicios y obras, todo lo que se refiere a los actores que participan. Ya hemos mencionado al área de abastecimiento, al área de logística, que están a cargo justamente de esta programación, ¿no? Esta conducción, este asesoramiento técnico y finalmente esta consolidación de información, al área de presupuesto, que es el área técnica en materia de su especialidad, cuando nos dan los techos que nos van a ser asignados para el próximo año o los años subsiguientes, porque recordemos también que así como hay una programación multianual de bienes, servicios y obras, también hay una programación presupuestaria multianual, porque ya no se formula por un año, se formula por 3 periodos consecutivos, por eso que se llama multianual. Y finalmente, el área usuaria, como ya lo hemos dicho, es la responsable de hacer la identificación, la valorización, las condiciones, cómo van a requerir esos bienes que son necesarios para la consecución de sus actividades o de sus proyectos conforme a los objetivos contenidos en su entidad. ¿No es cierto? Nadie mejor que el área usuaria para poder identificar a plenitud cuáles son las condiciones que se requieren, que se requieren esos bienes o servicios, o particularmente las obras que pudieran ser necesarias para el cumplimiento de esos objetivos estratégicos de esa determinada entidad. Ya también hemos hablado sobre los componentes, sobre las fases, sobre los productos. Vamos a ir a hablar ya más en detalle en lo que encierra cada tipo de fase. ¿Qué es lo que se desarrolla en una fase de identificación? ¿Qué es lo que se desarrolla en una fase de clasificación y priorización? Y principalmente en la consolidación y aprobación. ¿De acuerdo? Siempre, siempre conllevando a la obtención justamente de este cuadro multianual de necesidades, que va a ser un producto en cada etapa, ¿no? Porque como vamos a ver, sirve de insumo para la fase siguiente. Hablar de un planeamiento integrado es hablar que es una etapa, es un componente que va a conllevar a una inclusión de todas las condiciones necesarias para poder asegurar la consecución de esos objetivos, ¿no? A través de un plan de aseguramiento de unos bienes, un plan de distribución, un plan de mantenimiento, entre otras condiciones justamente que garanticen un adecuado y un planeamiento integrado, más que todo, de los bienes a adquirir o servicios a contratar, ¿no? Incluye el diseño de la red logística pública a cargo de los ministerios. Acá hay que entender que como los ministerios, como son los entes en materia normativa de cada sector, son los que van a propiciar justamente este diseño de una red logística pública, que es a donde pretenden instaurar, ¿no? Que no solamente haya un almacén, que no solamente haya una condición específica centralizada, sino que esto se descentralice, teniendo la oportunidad en el norte, en el centro y en el sur de todo el Perú, que se pueda distribuir se pueda desagregar toda esta red de logística, no solamente siguiendo un mismo criterio, ¿no? Puede ser que tengamos condiciones para albergar dentro de un gobierno regional también a un gobierno local, ¿no? Obviamente con la independencia, con la organización propia, ¿no? Pero en materia de red de logística, justamente pretende esta condición en plena implementación de estos, de acuerdo a la necesidad que tiene cada ministerio, ¿no? Y finalmente desarrolla con un enfoque multianual, porque también ya hemos mencionado que va a abarcar 3 años fiscales consecutivos, ¿no? Esta es la condición primordial en un tema de planeamiento integrado. La programación, también hemos mencionado la cuantificación de necesidades, ¿no? Nadie mejor que el área usuaria para identificar cuál es la cantidad, cuál es la unidad de medida, cuáles son las condiciones de obtener esos bienes requeridos para el cumplimiento de mis objetivos, ¿no? Para la consecución de mi proyecto o para la consecución de las actividades operativas, ¿no? Eso obviamente va a requerir que
tengamos estimados los costos de cada bien, ¿no? O servicio en atención justamente a lo que yo propiamente requiero, en la oportunidad que yo requiero. Para eso, obviamente, voy a recurrir a las fuentes, que pueden ser precios históricos, la estructura de los costos, la información del mercado, ¿no? O en el tema de inversiones, a lo que dice mi presupuesto analítico, contenido justamente en mi expediente técnico de obra, ¿no? Por eso esas son las condiciones a tener en cuenta al momento de la programación. Hablemos ahora sí fase por fase. Comencemos por la primera, la fase de identificación. Para esta primera fase, ¿qué debemos tener en cuenta? Principalmente una primera fase de identificación requiere de unos insumos. ¿Cuáles son los insumos fundamentales? Primero, las actividades operativas del POI multianual. Recordemos que el POI, Plan Operativo Institucional, va a ser la herramienta de planificación en lo referente a identificar nuestras actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Para cumplir los objetivos estratégicos yo necesito realizar actividades. Y para realizar las actividades requiero de ¿qué? De bienes y servicios. Entonces, esta consecución e interacción de sistemas es justamente lo que va a servir o va a dar pie para poder yo alimentar estas actividades operativas ¿con qué? Con mi programación, a través de elaboración del cuadro multianual de necesidades. ¿Qué otros insumos necesito? Las estructuras funcionales, ¿no? El catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Identificar, así como tenemos una clasificación de fuentes de financiamiento, tenemos una clasificación de clasificadores presupuestarios, que el clasificador se utiliza para material de escritorio, qué clasificador se utiliza para combustible, qué clasificador se utiliza para el caso de bienes y servicios, en el caso de servicios públicos, de energía eléctrica, agua y alcantarillado. Cada uno tiene su código. En materia de bienes y servicios también lo tenemos identificado. Esto, como ya lo hemos visto en la sesión anterior, este catálogo de bienes, único de bienes y servicios y obras, inclusive, está a cargo de quién. Esta administración está a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la Dirección General de Abastecimiento. Esta DGA, Dirección General de Abastecimiento, es el ente rector encargada de actualizar, de tener operativo este catálogo único de bienes. ¿Por qué? Porque básicamente es una identificación, es una sistematización de todo lo que se refiere al catálogo de bienes, por decir, sillas. Podemos encontrar sillas de metal, sillas de madera, sillas giratorias, sillas fijas. Cada tipo de silla va a tener una codificación diferente, ¿no? Partiendo justamente de una familia, de un grupo, pero principalmente esta catalogación sirve para identificar y consolidar los requerimientos de necesidades a través de este cuadro multianual. Pero para eso tenemos que también identificar o conocer este catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Listado de insumos necesarios para los programas presupuestales, obligaciones financieras y previsiones presupuestales, lo que son las inversiones registradas en la programación multianual de inversiones. Aquí cabe recalcar que una obra, un proyecto, se ejecuta, puede ser por administración directa, cuando la entidad directamente lo ejecuta. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad adquiere los bienes, los servicios y la mano de obra y desarrolla la ejecución de ese proyecto, de esa obra, valga la redundancia. La otra modalidad, la de administración por contrata, que es cuando solamente identifica su proceso de selección y por la ejecución, por decir, de un hospital, hace un proceso de selección y identifica al contratista o al proveedor que va a desarrollar o va a ejecutar esa obra. Entonces ahí, obviamente, va a tener la posibilidad ya no se desentiende de todos los bienes y servicios, ¿no? Pero que a consecución también tiene que identificar, ya sea por administración directa o por contrata, que estas obras, estos proyectos identificados estén dentro de ¿qué? De la cartera de inversión, a través de la programación multianual de inversiones. No se puede ejecutar ningún proyecto que no esté dentro de esta cartera, dentro de la programación multianual de inversiones, que también tiene características multianual como todas las herramientas dentro del aparato estatal.
¿no? Dentro de la modernización del Estado ya estamos hablando de un carácter multianual, ¿no? Documentos previstos en el planeamiento integrado, bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación, registro nacional de proveedores, otros que resulten necesarios. Estos son los insumos necesarios para poder desarrollar esta fase de identificación. ¿Y qué actividades voy a desarrollar? Principalmente la identificación de las necesidades. ¿Qué bienes, qué servicios o qué obras son necesarios para el cumplimiento de mis actividades, ¿no? O de mis objetivos institucionales, ¿no? Que tengo que desarrollar también una actividad de cuantificación de esas necesidades. Si yo en el año necesito 1.000 bolsas de cemento para un proyecto, en el primer semestre, ¿cuánto necesito? Puede ser 500 en el primero y 500 en el segundo, o por el contrario, en el primer trimestre necesito la mayor cantidad de cemento, que sean 700, y los 300 restantes en el segundo semestre. O por el contrario, yo lo necesito exclusivamente en el primer semestre. Esa identificación forma parte de una actividad que tiene que hacer uno de los actores. No es abastecimiento, no es presupuesto, es el área usuaria. ¿De acuerdo? Y la valorización de necesidades, claro, porque obviamente le va a asignar un costo en base a los montos que ya se han determinado, precios históricos o la atención de esos bienes en el periodo anterior o en los meses anteriores a esta fase de identificación. ¿Cuál es el producto a obtener aquí en esta primera fase? Justamente es el cuadro multianual de necesidades, pero ¿qué? A nivel de identificación. ¿Cuándo yo debo elaborar esta fase? Normalmente se desarrolla dentro del primer trimestre del año anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo, ahorita por ejemplo estoy en el año 2023, para la programación multianual 2024-2026, yo lo he tenido que hacer dentro del primer trimestre de este año, vale decir, enero, febrero y marzo. Si lo han hecho así, mis felicitaciones y a seguir afinando o actualizando esa información. ¿Por qué? Porque esta información que se debe desarrollar, este cuadro multianual a nivel de fase de identificación, se debe de presentar dentro del séptimo día hábil del mes de abril a la Dirección General de Abastecimiento con la obtención del cuadro multianual de necesidades, pero a nivel de fase de identificación, ¿no? Obviamente esto puede variar cuando el órgano rector a veces lo determina así. Y de hecho se ha realizado una variación en el año anterior. ¿Por qué? Porque recordemos esto, como este es un engranaje, ¿no es cierto? Dentro de esta programación de bienes y servicios, nosotros no podemos programar algo de bienes y servicios si antes no hemos identificado qué actividades operativas vamos a desarrollar. Y para eso también hay una herramienta que está a cargo del CEPLAN, y hemos dicho quién es ese plan, ¿no? El Centro de Planeamiento Nacional, en el sentido de que ellos van a identificar a través del POI, Plan Operativo y de elaboración del Plan Operativo Institucional, qué actividades determinadas van a ser de acuerdo a las funciones, van a tener que registrarlo. Y como consecuencia de este registro, se van a resumir en unas actividades operativas. Estas actividades operativas se van a alimentar a través de los bienes y servicios para poder desarrollarse. Esto, los que usan el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, el SIGA, es muy conocido porque desde años anteriores, en el caso de salud y educación, ya lo vienen utilizando, ¿no? Para ellos es muy fácil utilizar esta herramienta porque les facilita, les sistematiza toda la información que desarrolla justamente esta fase de identificación a través del cuadro multianual, ¿no? Entonces, automáticamente las actividades operativas que lo recogen en un aplicativo del CEPLAN, ¿no? Las recoge el SIGA y al cogerlas ahí, al registrarlas, automáticamente sirven para alimentarse estos bienes y servicios, obteniendo como tal este producto. Cuadro multianual de necesidades a nivel de fase de identificación. ¿Qué sucedió el año anterior? Este aplicativo tuvo muchos problemas y recién en los primeros días de abril es que pudo culminar el tema del registro en el CEPLAN, en el sistema del POI, y por ende obtener las actividades operativas. Entonces, al correrse ese plazo, obviamente la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector, está facultado a variar este plazo de entrega. Entonces, por eso es que
en la última instancia es el que determina el plazo efectivamente. Pero normalmente es el séptimo día hábil del mes de abril de cada año para presentar esta información ya consolidada a nivel de identificación. Cuadro multinacional de necesidades a nivel de identificación. ¿De acuerdo? La identificación de necesidades se realiza observando, entre otros, el principio de racionalidad del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Refleja el compromiso de la entidad, del sector público, organización de la entidad en el manejo fiscal prudente y disciplinado de los fondos públicos. Es así que se puede considerar para esta fase la APM aprobada el año anterior para el financiamiento de los bienes y servicios del cuadro multianual a fin de optimizar el desarrollo de la fase de clasificación y priorización. Cuando hablamos de la fase de identificación, aquí no hay un techo o un marco en el cual podemos basarnos, sino es la necesidad efectiva que cada entidad o cada área dentro de una entidad ha identificado para el cumplimiento de esas actividades, de esos proyectos. Normalmente se puede tomar como referencia la asignación presupuestaria multianual que se aprobó el año anterior, ¿no? Como algo referencial. Pero eso no les limita a que ustedes tengan la mayor cantidad de bienes y servicios y obras, de ser el caso, necesarios para el cumplimiento de esos objetivos que ya están establecidos a través de esas actividades operativas. Algo que no está establecido aquí, y es algo que también debemos mencionar, es que nadie mejor que el área usuaria para saber cuánto es lo que se está ejecutando en la fecha y cuánto es lo que falta por ejecutar. Vamos a hacer un ejemplo en el tema de los proyectos. Si hay un proyecto que se va ejecutando no en un año, sino en dos, en tres periodos, yo de repente me encuentro en el año 2, ¿no? En el año 2. En el año 1 ya ha habido una ejecución que puede ser del 40%. Ese 60% pendiente para culminar esa obra, yo no necesariamente voy a tener los recursos de 60% destinado este año. Puede ser un 30 este año y el año siguiente otros 30. Entonces, lo que yo debo identificar ahorita es, en base a esta programación multianual, cuánto es lo que yo voy a programar para el ejercicio siguiente, o sea, para el periodo siguiente, 2024, en el ejemplo, ¿no? 2024-2026, ¿no? Por el contrario, esto es el primer ejemplo en materia de inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué, para terminar el tema de inversión, por qué nos referimos siempre a la administración directa? Porque normalmente el sur del Perú, la parte sur del Perú, predomina siempre la administración directa para la ejecución de obras. ¿Qué quiere decir? Que cada municipalidad, que cada gobierno local, que cada gobierno regional del sur del país siempre predomina el, la ejecución de obras por administración directa, vale decir, que lo ejecuta directamente, porque ellos directamente adquieren los bienes, los servicios y principalmente la contratación del personal. Esto por ser un tema, más que todo, entenderíamos, de tema social, ¿no? Brindar a través de esta ejecución de estas obras, ¿no? La participación de la comunidad a través del trabajo en mano de obra, ¿no? Por el contrario a lo que sucede en la parte norte del país, donde a comparación del sur, lo que predomina es la administración indirecta o por contrata que le llaman, donde solamente hacen un proceso de selección, seleccionan al contratista y este contratista se encarga de la ejecución de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, dependiendo de cada entidad, tendrá que programar, si es por administración directa, los bienes y servicios que son necesarios justamente para la ejecución de esa obra, ¿no? Y si no, y si es una entidad que no se refiere o que sus objetivos no está el tema de inversión o no ejecuta obras, y por el contrario, solamente hace actividades, ¿qué deberá tomar en cuenta para todo este tema de identificación? Asegurar la continuidad de todo lo que se refiere a los servicios básicos, a los temas operativos, a los temas que van a garantizar la operatividad de la entidad. Yo no puedo dejar de programar, ¿no? Dentro de mis cuatro necesidades, el servicio de energía eléctrica, o el servicio de agua potable, ¿no es cierto? O el servicio de internet, o el servicio de todos los servicios básicos, vuelvo a repetir, que garanticen la operatividad de una entidad pública, ¿no? Entonces, estos criterios van de la mano al momento de tomar esta etapa de identificación.
¿es cierto? Para las contrataciones recurrentes, el área usuaria realiza la programación de sociedades por un periodo mínimo de 3 años, considerando las características de los bienes o servicios, salvo que por normas o rango de ley o por la naturaleza de la prestación se requiere realizar la programación por un periodo diferente. Pero obviamente esto ya es una excepcionalidad, ¿no es cierto? Para eso es que se establece previamente que la programación multianual en todos los aspectos, sea presupuestal, sea de bienes y servicios y sea de inversiones, siempre tiene carácter de 3 periodos consecutivos, multianual, pero en 3 periodos consecutivos. En caso se requiere hacer una programación mayor de los 3 años, se debe adoptar las gestiones pertinentes para que las contrataciones cuenten con la previsión presupuestaria correspondiente para garantizar el pago de las obligaciones. Como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la realización de un procedimiento de selección o para asegurar una contratación, tenemos que tener una disponibilidad presupuestal. Y una disponibilidad presupuestal se cristaliza con el certificado de crédito presupuestario, llamado CCP, ¿no? O una previsión presupuestal, ¿no? Justamente es lo que hace referencia a este digamos, párrafo que hemos dado lectura, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta el stock de almacén a fin de actualizar los gastos programados o los bienes programados. ¿Qué sucede? Esta actividad normalmente no la toman en cuenta las áreas usuarias. Como saben que van a requerir los bienes, solamente, ya, identifico las condiciones, pongo a criterio, ¿de acuerdo? Si estoy ejecutando un proyecto, me voy a limitar ¿a qué? A un expediente técnico, a un presupuesto analítico, donde contiene en detalle los bienes y las cantidades que van a ser requeridas para el cumplimiento o la ejecución de esa obra. Eso en materia de inversiones. Entonces, básicamente, esta ejecución de obras también van a tener una secuencia, una administración pequeña al nivel de la cadena de abastecimiento público. ¿Y quiere decir esto? Que por la misma ejecución de esta obra van a tener un almacén, pero de obras. Entonces, también mal haría yo en hacer mi programación, sin tomar en cuenta los saldos que pudieran existir en mi almacén de esa obra. ¿Por qué? Porque básicamente estoy utilizando recursos innecesariamente a unos bienes que ya tengo establecidos o de acuerdo al saldo no tienen movimiento y que ya no los voy a programar porque estaría aumentando la cantidad y haciendo mal uso de los recursos en el sentido de que no los reoriento a otros bienes que también son necesarios, ¿no es cierto? Entonces, a contrapartida, en el caso de una entidad que no ejecuta obras, ¿qué sucede? También debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque este reporte de almacén, ¿cuántas veces, como ya hemos explicado anteriormente, en las visitas que hacemos a un almacén, qué podemos encontrar? Podemos encontrar, hay muchos bienes que no tienen rotación, ¿no? Que están ahí año tras año y no salen. Y a veces el área usuaria no sabe de esto. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Si son actividades, si son, por ejemplo, dentro de una entidad, el área de asesoría legal, el área de tesorería, el área de contabilidad, ¿no es cierto? Todas esas presentan su requerimiento. A veces no tienen unas metas establecidas y no tienen un presupuesto. Entonces, todo eso se concentra ¿en dónde? En el área de abastecimiento para poder ver el stock final. Entonces, ese reporte de almacén le va a servir al área de abastecimiento para que pueda determinar, si mi consolidado dice 10 millares de papel para toda la entidad, ¿no? Consolido las áreas A, B, C, pero yo en mi saldo, en mi almacén me pasa el reporte y en mi saldo tengo 10, tengo 5, ya solamente programaría por los 5 restantes. Ya no haría una programación por los 10 porque tengo que tomar en cuenta esos saldos que encuentro, ¿no es cierto? Esa es la idea, esa es la temática en lo que se refiere a esta fase primera de identificación. ¿Cuál es la articulación con los sistemas administrativos del sector público? Principalmente dos sistemas administrativos. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es justamente el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el famoso CEPLAN, donde está a cargo la elaboración o la conducción de elaboración del POI en sus diversas etapas, ¿no? Y también el Sistema Nacional de Presupuesto, donde se interrelaciona la asignación presupuestaria multianual, que no es otra cosa que los techos
donde nos van a indicar cuánto es la disponibilidad para los años subsiguientes en la formulación y ejecución del presupuesto, ¿no? Asimismo, también a través de el Sistema Nacional de Presupuesto, nos brindan también lo que son los PIAs, Presupuesto Institucional de Apertura, que es el punto de partida que tiene una entidad basado en los recursos a ser ejecutados en ese periodo. ¿Y quién administra esta información? Es la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, que a través de las oficinas de presupuesto en cada entidad cristaliza o formaliza este tipo de información, que son necesarios para interactuar esta programación multianual a nivel de las diferentes fases, no solamente la fase de identificación. Bien, pasemos ahora a la fase de programación 2, que es la fase de clasificación y priorización. En esta segunda fase, perdón, ya hemos identificado hemos obtenido como producto el cuadro multianual de necesidades de la fase anterior, vale decir, fase de identificación. Entonces, este cuadro multianual es el insumo principal, ¿de acuerdo? Es el insumo principal para poder yo trabajar en la segunda fase, ¿de acuerdo? Entonces, una vez obtenido el cuadro multianual de necesidades a nivel de fase de identificación, lo ajusto en base a qué? A la asignación presupuestaria multianual. ¿Por qué? Porque también es otro insumo que recibo en esta fase, ¿no? Ya hemos dicho quién nos va a brindar esa información de APM, quién la entrega, que es el MEF, pero quién nos la brinda, es la oficina de presupuesto de cada entidad. Entonces, ¿qué actividades tenemos que desarrollar en esta segunda fase? Principalmente la de aplicación de criterios de clasificación. Un ejemplo práctico. En la fase de identificación, nosotros hemos identificado, para la redundancia, un monto equivalente a 100. Pero ¿qué sucede? En la fase de clasificación, cuando ya recibimos esos techos, esa asignación, solamente alcanza para 80 nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cuadro multianual a nivel de identificación va a ser reajustado, va a ser actualizado. Y como el monto inicial no va a ser tomado en cuenta, ¿qué me obliga como área usuaria a priorizar? Si fuese en materia de bienes para una obra, ¿qué puedo priorizar? Lo que yo estaba contemplando era construcción y el pintado. Bueno, voy a priorizar el cemento antes de la pintura. Ejemplo, ¿no? Práctico. En el caso de las actividades operativas, de igual manera. ¿Qué tengo que asegurar si los recursos no son suficientes de acuerdo al monto identificado en la fase de identificación? Priorizar y asegurar qué cosa, los servicios básicos, lo que son los gastos de mantenimiento, los gastos de operatividad. Eso es lo que tengo que asegurar. Pero eso es una parte de una actividad que tiene que ser fundamental el área usuaria a su participación. Yo no puedo trasladar esta secuencia, esta actividad a otra área que no sea el área usuaria. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, ¿quién mejor que el área usuaria, como ya hemos mencionado, para identificar la oportunidad y las condiciones de esos bienes necesarios, ¿no? Entonces, esto es como una actividad propia del área usuario. Por eso es que decimos en esta fase de clasificación y priorización, porque se va a aplicar un orden de prelación. ¿Qué es lo que va primero? ¿No? Si fuera una actividad normal, una entidad dedicada a actividades, llámese una red de salud, llámese un AUGEL, normalmente ellos no ejecutan obras, pero sí realizan actividades operativas para la distribución de material educativo, para la ejecución de las políticas de educación en el sector, en el ámbito geográfico. Entonces necesitan ¿qué? Necesitan desarrollarse. Y yo no puedo desarrollarme, hacer mis actividades si no tengo energía eléctrica, si no tengo internet, si no tengo los servicios básicos garantizados. Posteriormente, ¿qué otros bienes necesito? La parte operativa, necesito el material de escritorio. No puedo escribir sobre algo, tengo que tener papel para imprimir mis folletos, mis lineamientos o mi trabajo propiamente, ¿no? Entonces, todas esas condiciones deben consignarse dentro de ese presupuesto que ya ha sido ajustado o ya ha sido determinado, ¿no? A través de esa APM. Por eso es que la aplicación de un orden de prelación es necesario. ¿Qué es lo que aseguro primero, ¿no? Dependiendo de cada área. Y finalmente, la actualización del cuadro multianual de identificación, porque ese cuadro multianual a nivel de identificación es que se va a actualizar. No es que voy a elaborar uno nuevo, como en el ejemplo que les mencioné, ¿no?
De 100 que identifiqué por el cuadro multinacional por un valor total de 100, ahora lo tengo que actualizar o ajustar a un monto de 80, porque en la práctica he recibido ese valor nada más. Entonces el insumo ya va a quedar como histórico, pero va a servir como insumo para solicitar de repente una demanda, una ampliación de una APM, que es un tipo de gestión que el área de presupuesto puede desarrollar, ¿no? En el momento oportuno, dentro de esta fase de la formulación de presupuesto y de la clasificación y priorización, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene aquí? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado de esta fase? Cuadro multianual de necesidades a nivel de fase de clasificación y priorización. Eso es lo importante a nivel de esta fase. Entonces, en los casos que la Dirección General de Presupuesto comunica modificaciones, variaciones de la APM con posterioridad a la elaboración o el producto del cuadro multianual de fase de clasificación, la OPP o la que haga sus veces, la Oficina de Presupuesto, la que haga sus veces, informa de dicha modificación a los demás actores. ¿Cuáles son los demás actores? El órgano encargado de la cadena de abastecimiento público, llamado logística o abastecimiento, dependiendo de tu entidad, y el área usuaria. ¿Para qué? Para que justamente el área usuaria realice esa priorización en base a las modificaciones de una APM. Por ejemplo, esto se realiza normalmente en el mes de junio, julio máximo. Pero ¿qué sucede? Antes que se apruebe el presupuesto, ahorita, por ejemplo, ya está listo para publicar la ley de presupuesto. Si no es en estos días finales de noviembre, puede ser los primeros días de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se han ajustado estas APM. De repente para más o de repente para menos. De repente, como yo te comuniqué en el ejemplo 80, no, te voy a dar los 90 o te voy a dar los 100. Entonces, ¿eso a qué va a conllevar? A que yo actualice nuevamente mi cuadro y lo ajuste para que podamos presentar una información ya más exacta. Por el contrario, ese ajuste es para abajo. Ya no vas a recibir los 80 en el ejemplo, sino 60. Entonces, eso obliga a nuevamente replantear y hacer una priorización, una nueva priorización. Por eso es que en estos casos y siempre en las tres fases, el área usuaria siempre debe tomar en cuenta el stock del almacén. ¿Por qué? Porque la información también es variable. No es lo mismo hablar del primer trimestre, el stock que tengo en el primer trimestre, ahora lo que encuentre en junio, julio, o lo que encuentre en noviembre, octubre, noviembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que digo yo, conllevar a esa actualización siempre del stock y tomar en cuenta esa información. ¿Qué criterios de clasificación debo de tomar en cuenta? Esto es importante. Para clasificar estos bienes y servicios requeridos, tengo que tomar tres criterios fundamentales. El primero, de continuidad, que quiere decir que se debe garantizar la ejecución de los bienes y servicios y obras que no pueden ser interrumpidos, ¿de acuerdo? Dado que permiten el funcionamiento o en el caso de algunas entidades dedicadas al mantenimiento de la entidad del sector público u organización de la entidad. También el siguiente criterio es estratégicos. Esto referido necesariamente a las necesidades esenciales de la entidad dentro del sector público, ¿no? Salud, educación, transportes, ¿no? De los cuales provienen de procesos indispensables que están orientados a la atención de un bien o servicio público y obviamente están alineados, recordemos siempre, a un POI multianual, porque el POI, el plan operativo, también tiene carácter multianual. Y finalmente uno de ejecutabilidad. Quiere decir contar con la capacidad operativa para una oportuna ejecución de bienes, servicios y obras requeridos, teniendo siempre en cuenta los procedimientos y plazos que se establezcan para su adquisición. Recordemos aquí que yo no necesito comenzar el año siguiente para saber qué bien o servicio voy a adquirir para el cumplimiento de mis actividades o la ejecución de una obra. Yo lo tengo que tener identificado justamente desde el año anterior, a través de esta programación multianual de bienes, servicios y obras en cada una de las fases ya explicadas. En el caso de las inversiones, siempre se consideran los criterios que están dentro de la programación multianual, que también viene a ser como proyectos de continuidad o proyectos que están ya contenidos, valga la redundancia, en esta cartera de inversiones de la entidad. Finalmente llegamos a la fase 3, a la fase de consolidación y aprobación.
Ya hemos pasado por una fase de identificación, una fase de clasificación. Llegamos a la fase de consolidación. ¿Cuál es el principal insumo? Justamente el cuadro multianual de la fase anterior, fase de clasificación y priorización. Pero ahora, ¿qué? Ahora, ¿contra qué lo vamos a evaluar, lo vamos a actualizar? Contra el presupuesto institucional de apertura, comúnmente conocido como PIA, ¿no es cierto? La oficina de presupuesto, o como se llame en cada entidad, o tome el nombre en cada entidad, va a comunicar al día siguiente de su aprobación para al área involucrada en la gestión de adquisiciones, las contrataciones o la cadena de abastecimiento público, el monto final, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida del presupuesto institucional? A través del PIA, justamente. Entonces, teniendo estos dos insumos, ¿qué va a conllevar? A que se realice una nueva actualización del cuadro mundial de la fase anterior, ¿no? Consolidándolo y posteriormente generar la aprobación. En el ejemplo, identificamos 100, priorizamos y clasificamos 80, pero al momento que se apruebe el PIA, solamente nos llegó 70, ¿de acuerdo? Menos. Entonces, ¿qué va a conllevar? A que se realice una nueva actualización, ¿no? Y para eso no podemos dejar de mencionar al área usuaria para que pueda dar esta consolidación y aprobación justamente de las condiciones de sus bienes y servicios contenidos en este cuadro multianual, ¿no? Aquí también, de acuerdo a la norma, hay plazos establecidos. La norma establece que dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional, la entidad deberá aprobar el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Para su posterior ejecución. Esto ya no lo vamos a ver en este periodo, lo vamos a ver en el periodo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba el PIA, por ejemplo, el PIA, la norma establece que tienen hasta el 31 de diciembre de cada año para aprobar el presupuesto institucional del año siguiente. O sea, para el año 2024 se tiene hasta, puede ser antes, 31 de diciembre de este año 2023. Pero ¿qué sucede? Si en la práctica se aplica esta aprobación días antes, desde ahí comienzan a correr el plazo para los 12 días hábiles de aprobación del cuadro multianual de necesidades. ¿De acuerdo? Esto es, en resumen, la secuencia de todas estas fases de programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Cómo es la secuencia? Como ya hemos mencionado, hay una primera actividad en donde la oficina de presupuesto informa el PIA. Con este PIA, el área usuaria va a actualizar el cuadro multianual, más que todo para el año 1. O sea, el primer año, el año siguiente, ya el año actual, ya sería el año actual, ya no el año siguiente, porque ya estamos en el 2024. Eso se hace el próximo año, sí. Si nos referimos a la programación multianual 2024-2026, ya en enero ya tenemos el PIA aprobado y corren los 12 días hábiles, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa figura, tenemos para actualizar ese cuadro y posteriormente remitirlo al área de abastecimiento, logística, para que consolide y gestione la aprobación del producto final de la programación multianual, que es el cuadro multianual a nivel de aprobación. Ese es el producto final. La integración intersistémica de la programación sigue siendo la misma. La oficina de presupuesto, la oficina de planeamiento es la que establece propiamente el tema de todo lo que es el nivel de identificación, a nivel de clasificación y priorización, a nivel de consolidación. A nivel de identificación con las actividades operativas que ya hemos mencionado, la estructura, el listado de insumos, a nivel de clasificación y priorización con la APM, asignación presupuestaria multianual, ya hemos dicho que los conocemos como techos presupuestales para la formulación, que también tienen carácter multianual, no es solamente el año siguiente, sino de los 3 periodos consecutivos. Y finalmente, en la fase de consolidación a través del PIA, porque es el área técnica que nos va a indicar cuánto es lo que se aprueba o lo que está contenido en nuestro presupuesto institucional de apertura, llamado así como PIA. Finalmente, el producto cuadro multianual de necesidades. Este es el formato llamado cuadro multianual de necesidades que, si ustedes ven, hay una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Estas 3 fases prácticamente es el mismo formato, sino que cuando se actualiza por cada fase, va cambiando el título nada más. Anexo 1, anexo 2 y anexo 3.
¿de acuerdo? Pero básicamente es el mismo documento en la forma, en las condiciones, cómo deben ser llenados o registrados. Aquí parte de una identificación de un código único de bienes y servicios, la descripción del bien, la cantidad y el valor que van a hacer requerir el costo, ¿no? Y posteriormente la cantidad en el primer semestre y en el segundo semestre. Aquí no lo podemos desagregar a un nivel tan específico como de 12 meses, ¿no? Ustedes van a ver un cuadro propuesto también en la directiva que va a estar dividido por semestres. En un año, semestre 1, semestre 2, segundo año, semestre 1 y semestre 2. Y así vamos a tener consolidada la información, obviamente, de su área por entidad. Si es una unidad ejecutora propia, la unidad ejecutora consolida la información a través del área de abastecimiento, logística, y presenta un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Por cada una de las fases. En cada uno los consolida la información. Y esto, en la fase de formulación del presupuesto, es el insumo necesario para justificar, ¿no? Si tu proyecto te estoy dando 1 millón, entonces ese millón en bienes y servicios tiene que estar reflejado en este cuadro multianual. ¿De acuerdo? Terminemos ahora con la importancia de este cuadro multianual. Ya hemos dicho que es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras y que está consignada en sus necesidades priorizadas por un periodo mínimo de 3 años. ¿De acuerdo? Obviamente para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Es importante indicar que el proceso de contratación de los bienes y servicios y obras previstos en el cuadro multianual de la entidad u organización de entidad cuenta con la aprobación del mismo. Algo muy importante y de repente no muchos conocen es que yo como entidad, como área de abastecimiento de logística, yo no puedo adquirir ningún bien o servicio que no está contenido en este cuadro multianual. Esto es algo que ya lo dispone la normativa en ese sentido, porque justamente dentro del cuadro multianual de necesidades es que va a contener todas las necesidades, ya sean identificadas en su momento o priorizadas, o finalmente las aprobadas, las que van a regir para ese ejercicio. ¿De acuerdo? Algo que, como lo repito, a medida que como la normatividad es relativamente nueva y recién se están acondicionando, antes, ¿qué esperábamos? Aprobar el PIA para realizar nuestro PAC, nuestro Plan Anual de Contrataciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que encontramos en el PAC? Encontramos todos los procedimientos procedimientos de selección a llevarse a cabo cuando superan las 8 UITs, ¿no es cierto? Una licitación, una adjudicación simplificada o una contratación de una selección de consultores individuales, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los procedimientos que va a estar dentro de nuestro PAC. Pero, ¿qué sucede con los bienes y servicios que no superan las 8 UITs? Estos los encontramos ¿en dónde? En el cuadro multianual. Y no solamente eso, el cuadro multianual va a reunir ambas informaciones, las que son menores a 8 ITs y las que son mayores a 8 ITs. Entonces, por eso es que cuando en algún momento mencionábamos cuál es el plazo de aprobación para el cuadro multianual de necesidades, justamente son 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PAC, del PIA, perdón. ¿Y por qué 12 días hábiles? Porque como ya sabemos, y esto está desde años anteriores, para aprobar el plan anual de contrataciones son hasta 15 días hábiles después de aprobado el PIA. Entonces, la secuencia correcta es, una vez aprobado PIA, se debe de aprobar el cuadro multianual de necesidades y posteriormente el plan anual de contratación. Esa es la secuencia correcta, ¿no? Entonces, la aprobación está a cargo del titular de la entidad o el funcionario al que haya sido delegado esta función, ¿no? Esta facultad. Ya sabemos dentro del plazo establecido. También hay un plazo de 5 días hábiles siguiente a su aprobación para que pueda ser publicado este cuadro multianual, ¿no? En la sede digital de la entidad, vale decir, el portal institucional de la entidad, organización de la entidad la que está refiriéndose a la elaboración de este cuadro multianual de necesidades. ¿De acuerdo? Ahora, para la ejecución, ¿no? Supongamos que ya estamos en el mes de enero del próximo año 2024. Tenemos que ejecutar lo que está contenido en el cuadro multianual de necesidades.
Yo vuelvo a reiterar, yo no puedo adquirir bienes o servicios que están fuera de este cuadro multianual, que no están contenidos en el cuadro multianual de necesidades. Partiendo de esta información, lo que corresponde a cada área usuaria es justamente ver que se cumpla, hacer un seguimiento a la ejecución de este cuadro multianual. Asimismo, tiene que verificar los avances, identificar las alertas tempranas cuando haya riesgos que afecten el cumplimiento de los programas, ¿no? Y comunica periódicamente para la toma de decisiones correspondientes. Básicamente, esta área involucrada en la gestión de cadena de abastecimiento es la que está responsable de este seguimiento, de esta ejecución. ¿Y qué le corresponde al área usuaria? El área usuaria básicamente es responsable de la adecuada formulación de los requerimientos previstos en el cuadro multianual de necesidades. Para ello, se debe asegurar la calidad técnica, oportunidad en la tramitación de los requerimientos y reduce la reformulación por errores o deficiencias. Finalmente, la ejecución del cuadro multianual permite asegurar la atención oportuna y permanente de las necesidades de los bienes y servicios y obras asociadas a la disponibilidad presupuestal. Porque hay que entender algo. Aquí, como hemos tomado como referencia el presupuesto institucional de la entidad, no podemos entender que hay bienes y servicios que no tienen una asignación presupuestaria. Sí está contenida ahí. Entonces, por eso es que va a asegurarte una oportuna y permanente atención de esas necesidades a través de una contratación oportuna. ¿De acuerdo? La entidad o organización establece periódicamente para la comunicación de los avances de identificación alertas tempranas sobre los riesgos que afecten el cumplimiento de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una variación a este cuadro multianual de necesidades? Uno de los criterios que mencionamos al inicio de esta exposición era la flexibilidad. Y hoy en día es un criterio básico y pertinente de aplicar porque un cuadro multianual de necesidades a partir de su aprobación puede variar, puede ser variado en base a emergencias, en base a priorización o variación de actividades o objetivos. Supongamos que si se trata de ese, siempre vamos a trabajar dos ejemplos. Uno en la parte operativa de la entidad. Supongamos que en el transcurso de los bienes se ha consignado tóner para impresoras o fotocopiadoras, pero en el transcurso de esa condición ya esos tóners dejan de ser operativos, ya no hay producción y por el contrario tienen que buscar nuevos bienes o nuevos equipos que conlleven a la atención, porque si no, no puedo imprimir, no puedo sacar las copias, no puedo desarrollar. Entonces, como no está en mi cuadro multianual, yo no podría adquirirlo. Lo que tengo que hacer como área usuaria es partir de la necesidad de modificar ese cuadro multianual de necesidades, partiendo de justamente esta adecuada presentación de información, ¿no? Con el formato adecuado, en donde diga que solicita la modificación al cuadro multianual de necesidades. Esto en el caso de una entidad en los gastos operativos, en los bienes y servicios operativos que garanticen la operatividad de la entidad. Me voy al ejemplo de una inversión, de un proyecto, que siempre es por administración directa, ¿de acuerdo? Supongamos que hay bienes que ya se han ejecutado, ¿no? En base a ese expediente técnico, pero ¿qué conlleva? A veces el equipo técnico se varía, se cambia de residentes, se cambia de personas que dan la conducción de la ejecución propiamente del proyecto. Entonces, el nuevo profesional que asume evalúa y determina, oye, ¿sabes qué? Para este tipo de ejecución no necesito el cemento tipo A, necesito el cemento tipo B, por mayor resistencia, por mayor durabilidad o características que identifican. Pero ojo, ese nuevo bien no está en el cuadro multianual. Se puede adquirir, pero siempre y cuando solicite primero la modificación para la incorporación de ese bien. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento adecuado. Entonces, cuando llegue esta información al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿qué va a hacer? Va a recepcionar, va a consolidar la solicitud para ver la posibilidad de la realización de la modificación en base a los procedimientos ya establecidos, ¿no? Y posteriormente gestiona la aprobación de esa modificación. Ahora, ¿yo puedo hacer modificaciones en todo el año? Bueno,
Prácticamente sí, la respuesta es sí, pero también la modificación tiene sus procedimientos. La norma establece, o esta directiva establece dos procedimientos. Primero, la aprobación en el caso del último día hábil de la semana, cuando justamente dentro de la entidad realicen varias modificaciones al cuadro multianual. Por ejemplo, un área, el área de tesorería, requiere para el cambio o incorporación del servicio de anillado que no lo consignó, de anillado de sus comprobantes de pago o empastado de sus comprobantes de pago, el área de tesorería. O por consiguiente, otra área no consignó la adquisición de bienes necesarios para su realización de esas actividades. Entonces, yo puedo presentarlo, pero el área encargada de esta aprobación, de gestionar la aprobación, que es abastecimiento, logística, va a consolidar todos estos requerimientos y va a poder hacer una aprobación de una modificación el último día hábil de la semana. ¿De acuerdo? Pero en aquellos casos donde haya una urgencia de por medio, una emergencia o esto, también la directiva, la normativa ha estipulado que se puede aprobar la modificación desde el día siguiente de su presentación. Entonces, no hay excusa a que no se realice el trámite correspondiente para modificar este cuadro multianual, pero siguiendo los procedimientos ya establecidos. Lo que sí está prohibido es, vuelvo a repetir, adquirir bienes o servicios que no están incluidos dentro del cuadro multianual de necesidades. Así que mucho cuidado al momento de tener en cuenta este tipo de procedimientos en su ejecución del cuadro multianual, ¿no? La aprobación y publicación está a cargo siempre del titular o el funcionario que haya delegado esta facultad, ¿no? Se publica siempre en la sede digital de la entidad, en el portal institucional, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, ¿no? Y finalmente, la realización de una evaluación del cuadro multianual. ¿Por qué es importante? Porque básicamente va a identificar el impacto de su ejecución, ¿no? Vamos a ver si es que de acuerdo a los resultados, se incorporan mejoras a los procedimientos que ayuden justamente a mejorar este tipo de programación, ¿no? Asimismo, se realiza de manera anual o en un plazo menor si la entidad lo considera pertinente. Esto con respecto al cuadro multianual de necesidades. Espero que en este aspecto, que esta primera fase de la cadena de abastecimiento público tome el valor, tome la importancia que tiene, como les repito, no esperar la gestión propiamente de las adquisiciones, sino para esperar el año siguiente para poder ver cómo voy a adquirir mis bienes o contratar mis servicios, no. Esta programación está diseñada justamente para poder determinar con anterioridad, en base a un trabajo de identificación, de priorización y finalmente de aprobación, las condiciones necesarias para asegurar los bienes y servicios para el cumplimiento de mis actividades o ejecución de proyectos en el caso de administración directa. Vamos a hablar a continuación, y siguiendo con este esquema del Sistema Nacional de Abastecimiento, vamos a hacer una introducción a las contrataciones propiamente, a lo que es la Ley de Contrataciones del Estado. Hablar de la Ley de Contrataciones del Estado es hablar de un vasto campo de procedimientos, de lineamientos establecidos para obtener la oferta más ventajosa, ¿no? Pero, ¿qué aspectos generales podemos mencionar basado en lo que hemos desarrollado, ¿no? Primero, el marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo en materia de contrataciones? Básicamente es la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, la cual se publicó desde el año 2014, el 11 de julio, ¿no? Y recién al año siguiente, a través del Decreto Supremos 350 del año 2015, se publica el reglamento, ¿no? Entonces, ¿cuándo entra en vigencia esta ley y este reglamento? A partir del año 2016. Y desde el año 2016 a la fecha, este marco legal ha sufrido variaciones a través de decretos supremos, a través de leyes, a través de decretos de urgencia, algo que refiere a un tipo de artículo suprimiéndolo, aumentándolo o dictaminando de índole temporal o ya permanente. Por ejemplo, algo que ustedes deben recordar el año anterior se dispuso en el año 2022, en el mes de junio, a través del Decreto de Urgencia 016, lo que es la posibilidad de contratar sin
un procedimiento de selección hasta 9 UITs. Eso se podía realizar el año pasado, el 2022. ¿Pero hasta cuándo tuvo vigencia? Hasta el 31 de diciembre del año 2022. A partir del 1 de enero volvió a las 8 UITs como nos estamos en la actualidad, ¿no? Hasta 8 UITs yo puedo contratar sin un procedimiento de selección, sin aplicación directa de lo que es la norma de contrataciones del Estado. Eso se dispuso a través justamente del decreto de urgencia 016-2022. Por eso es que les digo que a veces la norma no tiene carácter de disposiciones temporales, ¿no? O en otros casos de carácter permanente, ¿no? Dependiendo de la aplicación de cada dispositivo legal, ¿no? Lo que sí debemos mencionar es que todos hacen referencia justamente a ley de contrataciones 3025. Y es recién en el año 2019, miren, de 2016 al 2019, que sale el decreto supremo 082, es donde sale el texto único ordenado de la ley, donde trata de consolidar todas las modificaciones anteriores, ¿no? Afectadas a la ley madre, ¿no? El decreto legislativo, la ley 30689, así como por el decreto legislativo 1444. Entonces, todos estos aspectos los resume a través del texto único ordenado de la ley. Pero desde el año 2019 a la fecha, hay variaciones, hay modificaciones. La última y la más importante es la que salió en el mes de abril, más que todo, el 22 de abril, la ley 31728, que es la que hace referencia, si ustedes buscan esta ley, la norma dice ley que otorga créditos suplementarios a diversas entidades y otras disposiciones. Cuando dice otras disposiciones, el Estado, a través del órgano competente, establece propiamente modificaciones a una ley en base con otra ley. Esta ley 31728, como tiene carácter de ley, puede modificar otras leyes. Ahí, dentro de esas disposiciones en el artículo 5, permite realizar un procedimiento menor cuando, para en el caso de ejecución de obras, que es la adjudicación simplificada, cuando son mayores de 2.800.000 hasta 10 millones. Si es, si es mayor a 10 millones, tiene que ser una licitación pública. Pero si ustedes revisan la norma inicial, la ley 3225, a través de los topes que anualmente se publican, indica que para hacer una contratación de obra, siempre se tiene que hacer una licitación cuando supere los 2.800.000. ¿No es cierto? Pero a través de esta disposición, que también tiene carácter temporal, porque dice hasta el 31 de diciembre, o sea, vigente hasta el término de este año, podrán realizar este tipo de contratación. También lo hacen en el tema del artículo 22 relacionado a la contratación por comparación de precios para el caso de combustible, ¿no? O sea, hay que revisar, como les digo, a veces la norma no dice modifica la ley de contrataciones, no vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar disposiciones generales en las cuales van a hacer mención a la modificación del tal artículo de la ley de contrataciones o del reglamento específicamente cuando así lo señale. ¿Para qué contrata el Estado? Bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Para qué contrata el Estado? Quitemos ese cliché de que el Estado contrata porque no tiene que utilizar los recursos asignados en cada presupuesto. No. El Estado contrata porque tiene que requerir bienes, servicios y obras para el logro de qué? De metas, para el logro de objetivos, ¿no es cierto? Entonces las entidades seleccionan a la persona natural o jurídica que se encargará de abastecerlas de bienes, prestarles servicios o ejecutar obras que resulten necesarias para la ejecución de sus actividades. ¿Cuál es la finalidad de la ley de contrataciones? Por más que tengamos tantos artículos, más de 200 artículos en la ley y el reglamento, debemos identificar cuál es la finalidad principal. Y la finalidad principal es establecer las normas, los procedimientos para maximizar el valor de los recursos públicos. Una entidad puede tener mucho presupuesto o poco presupuesto, pero lo que sí debe tener en cuenta es que esos pocos recursos que están a su cargo bajo su administración se inviertan y promuevan siempre una actuación bajo el enfoque de gestión por resultados.
¿Qué quiere decir esto? Que las contrataciones de bienes y servicios debe de primar en forma oportuna las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo siempre el cumplimiento de fines públicos y tengan una repercusión positiva en la condición de la vida de los ciudadanos. Básicamente, no es que tenemos presupuesto y hay que gastarlo, no. Cada adquisición, cada contratación es por una finalidad, es por una condición, por un interés que se debe de cumplir, no el interés común de una entidad o de los servidores, sino básicamente de el beneficio de la comunidad, de la sociedad. Entonces, si hemos dicho esto, ¿qué podríamos entender como una finalidad pública? ¿No? Una cosa es la que hemos visto, la finalidad de la ley de contrataciones, que es maximizar el valor de los recursos, y otra es la finalidad pública, que es lo que se pretende satisfacer con esta adquisición de bienes y servicios. Una finalidad pública debemos definirla como justamente un interés público, ¿no? Que se desea satisfacer a través de la contratación que está ligada a las funciones de cada entidad, concordante con las actividades previstas en donde, en el plan operativo institucional, lo que ya hemos visto en la fase de programación, ¿no es cierto? Así como en las acciones y objetivos estratégicos del plan estratégico institucional, llamado también PEI, ¿no? Los objetivos estratégicos, ¿dónde nos encontramos? En el plan estratégico institucional. Y las actividades operativas en el plan operativo institucional. Son herramientas que también van de la mano y que aterrizan siempre en la necesidad de contratar bienes y servicios para poder desarrollar, ejecutar esas actividades o esos objetivos estratégicos. Bien, veamos ahora, bueno, en el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Pues supongamos si son una entidad de salud. La entidad de salud no solamente va a ver el tema de comprar los medicamentos, comprar unos equipos, unas computadoras, los muebles, la compra de medicina, la compra de sábanas, las camillas, el equipamiento, los uniformes. O sea, para todo eso tenemos que realizar contrataciones, pero siempre están enmarcadas en base a qué, a la finalidad. Si es el tema de salud, es asegurar la correcta, digamos, satisfacción o mantener la salud de los ciudadanos, de la población, en base a su jurisdicción o en base a todo el marco de la normativa establecida por esa entidad, ¿no? En el tema de educación, si estamos en un tema de educación, obviamente tenemos que asegurar que tendríamos que comprar materiales educativos, materiales de limpieza, ¿no es cierto? Equipos, computadoras, proyectores, pizarras, digamos, inteligentes. Toda esa variedad se requiere justamente para el cumplimiento de esa finalidad pública, que es brindar las mejores condiciones para brindar una educación adecuada a los educandos de los diferentes niveles. Y para eso siempre vamos a adquirir bienes y servicios para cumplir con esos objetivos o con esas actividades operativas. ¿Cuáles son los principios de la ley de contrataciones? Primeramente, en primer lugar, perdón, hay que indicar esto. Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales de derecho público. Pero los que priman y están establecidos en el artículo 2 de la ley de contrataciones es la libertad de concurrencia, la igualdad de trato que debe existir en el proceso de contratación, la transparencia, cómo se deben desarrollar todos los actos de la contratación, la publicidad, la competencia, la eficacia y eficiencia, ¿no? La vigencia tecnológica, la sostenibilidad ambiental, la equidad y la integridad, ¿no? ¿Cuándo aplicamos estos criterios? Principalmente estos criterios o estos principios, perdón, son necesarios o nos ayudan cuando sirven como criterio de interpretación a la ley, a la aplicación de la ley. A veces la norma, como toda norma, no es tan específica y pueden encontrar vacíos o pequeñas interpretaciones que no están tan claras. En esos momentos, los principios de la ley de contrataciones establecidos en este artículo 2 son los que nos van a ayudar a esclarecer o implementar una determinada acción. Vuelvo a repetir, como criterio de interpretación. También sirve como integración para solucionar vacíos, ¿no? En lo que se refiere a justamente a la aplicación de determinado artículo o situación que se haya presentado en un procedimiento de selección.
Y finalmente, los parámetros de actuación de quienes intervienen en las contrataciones. ¿Hasta qué punto yo puedo brindar una igualdad de trato en base a qué etapa o a qué desarrollo de un procedimiento? ¿De acuerdo? Si queremos resumir esta ley de contrataciones, la 30225, podemos resumirla de la siguiente manera. Encierra procedimientos de selección, encierra métodos especiales de contratación, encierra supuestos excluidos del ámbito de aplicación y también supuestos excluidos pero sujetos a supervisión. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. Cuando hablamos de procedimientos de selección o procedimientos de contratación, estamos hablando de uno de los 7 procedimientos establecidos en la norma. Viene a ser lo que es la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contratación directa. ¿De acuerdo? Contratación directa. Estos son los 7 procedimientos de selección establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando hablamos de supuestos excluidos del ámbito de aplicación, son aquellos contrataciones de bienes o servicios propiamente que no están o que no se aplica a la ley de contrataciones. No es de aplicación la ley de contrataciones. Por ejemplo, cuando son gastos relacionados a gastos bancarios, gastos financieros, los servicios o los que realicen los órganos de servicio exterior de la República, le efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización de eventos en el Perú, contratación de notarios públicos, tampoco está sujeto a la ley de contrataciones, a su aplicación, servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas, locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, ¿no? O lo que son la contratación entre entidades mediante remate público, ¿de acuerdo? Esto también no está bajo el ámbito de la ley de contrataciones. Pero también vamos a encontrar supuestos excluidos, pero que están bajo la supervisión. Lo más común son las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs. Entonces, cuando sean contrataciones menores o iguales a montos a 8 UITs, básicamente no vamos a aplicar los procedimientos de selección. Está, digamos, su aplicación no es la ley de contrataciones para realizar estas compras o estas contrataciones de servicios, bienes y servicios menores o iguales a 8 UITs. Pero, ¿qué quiere decir esto? No por eso vas a trabajarlo como entidad sin que el órgano supervisor de contratación del Estado, vale decir el OCE, vaya a una supervisión. Y la supervisión está basada justamente en la revisión de información, lo que las entidades deben presentar mensualmente a través de una relación detallada. En el caso de este punto, de las compras menores, contrataciones menores a 8 UITs, es la relación o la publicación de la orden de compra y de servicios de todas las órdenes por el valor de mayor a una UIT hasta las 8 UITs, hasta los 5 días siguientes, a los 7 días hábiles siguientes del mes siguiente, perdón, de su culminación. O sea, por ejemplo, si yo tengo compras por menores a 8 UITs, las órdenes de compra yo tengo hasta los 5 días hábiles del mes siguiente, culminado este mes, para poder publicarlas en el portal, en lo que es el SEACE, el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, el sistema oficial diseñado por el OCE para poder publicar este tipo de contrataciones. Así está cumpliendo el tema de ámbito de supervisión. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede cuando se contratan servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor, los convenios de colaboración de naturaleza entre entidades, las contrataciones que realiza el Estado peruano con otro Estado, las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias del procedimiento de una nación internacional o estados o entidades cooperantes que se vienen donaciones efectuadas, ¿no? Esto normalmente cuando se ejecutan proyectos financiados por organismos internacionales. De repente hemos oído hablar que tal entidad está ejecutando un proyecto con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que prima ahí ya no es la ley de contratación, son los lineamientos internos. Pero como se están ejecutando dentro del territorio peruano, están sujetos a un ámbito de supervisión. Entonces, esta supervisión va a conllevar las condiciones, cómo se van a informar. De repente, sí se tiene que registrar en el SEACE, pero no en el momento
al del día a día, como sucede en cada etapa del procedimiento, sino conforme se vaya ejecutando los plazos de la culminación o de la selección, ¿no? Pero sí se tiene, cada condición lo establece justamente el OCE a través de la ley de contrataciones en los plazos que se determinan para el registro propiamente en cada situación. ¿Quiénes intervienen en la gestión de contrataciones? Básicamente, los actores son tres. El titular de la entidad, que es el que básicamente va a conducir, va a supervisar todo el proceso de la gestión de la contratación. Muchos de ustedes pensarán, pero ¿cómo el titular participa en la contratación? Sí, la norma establece como un actor, que de repente ese actor no participe directamente porque puede delegar algunas actividades, algunas facultades y algunas no, eso no le exime de una responsabilidad en lo que es la supervisión de las mismas. También referimos al área usuaria, el área que va a pretenderse atender en base a un requerimiento presentado, ¿no es cierto? El órgano encargado de las contrataciones. Aquí se le llama OEC, órgano encargado de las contrataciones. Para el tema ya de la gestión de adquisiciones o gestión de las contrataciones, ya la denominación que teníamos en la programación multianual, ¿recuerdan? Actores que ven relacionados, encargados de la cadena de abastecimiento público. Ese es el nombre que tenía abastecimiento logística, pero en el tema de la programación multianual. Aquí, en la gestión de contrataciones, se le llama órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEC. Y quien también conduce un proceso de seguimiento de selección cuando corresponde o no corresponde, el comité de selección. Estos son los tres principales actores, porque obviamente digo tres porque uno es el titular, otro es el área de usuaria y otro es el OEC o el comité de selección. No puede ser ambos, o es uno o es otro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de cada actor? ¿No es cierto? Partamos del titular de la entidad. Él puede delegar mediante un acto resolutivo, ¿no? Algunas condiciones y otras no. Por ejemplo, ¿qué no puede delegar? La declaración de nulidad de oficio de un procedimiento de selección, de un contrato. Contrataciones directas, salvo excepciones establecidas en el reglamento, ¿no? Hay contrataciones directas por emergencia que no puede delegar, pero otras contrataciones directas como el tema de la contratación directa por alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles. Eso sí lo puede delegar. ¿A quién lo puede delegar? A un funcionario de menor rango, que puede ser un gerente municipal, un gerente de administración, ¿no? O un gerente regional, ¿no? Es la más alta autoridad ejecutiva de la entidad, el titular. Sus funciones están previstas en el reglamento justamente para aprobar, autorizar y supervisar, ¿no es cierto? Todo lo que son los procedimientos de selección establecidos en cada tipo, de acuerdo al artículo 8 de la ley de reglamento y el artículo 101 del reglamento de la ley de contrataciones. Área usuaria, ya sabemos identificado que son el área cuyas necesidades se pretende atender con determinada contratación. Dada su especialidad, funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias y colabora y participa en la planificación de contrataciones. A veces, en el segundo punto, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. Supongamos, yo soy la oficina de, digamos, asesoría legal. Y yo para trabajar, para realizar mis actividades necesito computadoras, ¿no es cierto? Pero yo técnicamente no estoy en condiciones de, por mi especialidad, de describir la memoria, describir las condiciones adecuadas para mis funciones que realizo. Porque una computadora no es lo mismo para un trabajo de desarrollo de informes, de desarrollo de trabajos literales, que para un área correspondiente a estudios, a proyectos, a planos, ¿no es cierto? Tienen características diferentes. Entonces, ¿quién mejor que un área competente para poder determinar estas condiciones, estas características? Esa área que identifica las características y condiciones que en una entidad podría ser el área de informática, ¿no es cierto? Esa toma el área de área usuaria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va, dada su especialidad, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. En este caso, va a canalizar el requerimiento de quién? Del área de asesoría legal, en el ejemplo que hemos mencionado. ¿No es cierto? También realiza la verificación técnica de las contrataciones, de acuerdo a su requerimiento. Eso está más claro.
Si yo establezco las condiciones para mi servicio y mi bien, cómo las voy a adquirir, ¿quién mejor que yo para verificar y dar la conformidad técnica que ese bien sí se ajusta a lo que yo he pedido? Nadie más que el área usuaria para determinar esa conformidad. ¿De acuerdo? Órgano encargado de las contrataciones, ya hemos dicho que se trata de un área de abastecimiento, área de logística, dependiendo de cada entidad, e encargada de realizar las actividades relativas a la gestión de abastecimiento. Se incluye la gestión de administración de los contratos también, ¿no? Adicionalmente, la entidad puede conformar comité de selección. Y justamente, ¿qué es un comité de selección? ¿No? El tercer actor. Son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que le brinde los bienes y servicios y obras en las mejores condiciones técnicas de acuerdo a los requerimientos establecidos, ¿no? Sus funciones y su actuación y su composición recae en lo que determina directamente la ley y el reglamento de la ley de contrataciones. ¿Hay impedimentos para la organización del Estado? En el Estado sí hay impedimentos. ¿Ya? Como ya la norma también lo establece en la ley a través del artículo 11, está prohibido de contratar con el Estado el presidente, el vicepresidente de la República, los congresistas, los jueces supremos, los ministros y viceministros, los gobernadores y vicegobernadores, los jueces, los alcaldes, los titulares de instituciones y organismos públicos, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión y gerente de las empresas públicas. Esto mientras ejerzan su cargo. Pero también podemos mencionar en el ámbito territorial, por ejemplo, los consejeros regionales y los regidores municipales. Tampoco dentro de su ámbito territorial no pueden contratar con el Estado. Supongamos, ustedes saben que hay gobierno, en el caso de municipalidades, ¿no? Hay municipalidades, gobiernos locales distritales y gobiernos locales provinciales. Si yo soy un regidor en un gobierno distrital, un gobierno local distrital, obviamente yo estoy impedido de realizar cualquier contratación en cualquier entidad pública dentro de ese ámbito jurisdiccional, el ámbito territorial, o sea, mi distrito. Entonces, ¿yo podría trabajar en otro distrito? Sí podrías. Sí podrías. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de un regidor a nivel provincial? Tú has sido elegido para una provincia. Y la provincia, por decir, una provincia puede tener 10, 4, 5 distritos. Dentro de esos distritos, a nivel de toda la provincia, estás impedido. No puedes desarrollarlo. Ni qué mencionar los consejeros regionales. Ellos de por sí no se circunscriben a un distrito, se circunscriben a toda la región. La región abarca 5, 10, o en el caso de cualquier región, 14, 13 provincias, ¿no es cierto? Ahora, en el ámbito de la entidad también hay impedimentos. Las directoras de empresas del Estado, los miembros del consejo directivo, los servidores públicos sin poder de dirección o decisión también están impedidos de contratar con el Estado. O sea, cualquier servidor público que trabaje en una entidad y sabe que están realizando un procedimiento, yo no podría participar. Estoy impedido, lo dice la norma, lo dice el reglamento de la ley de contrataciones. Ni tampoco los trabajadores de las empresas del Estado. Cuando hablamos de empresas del Estado, estamos hablando de cualquier tipo de nivel de gobierno. Empresas del gobierno nacional, del gobierno regional y, por supuesto, del gobierno local. Asimismo, con la variación de la ley de contrataciones, el decreto legislativo 1341 del año 2017, se ha agregado también nuevas prohibiciones o nuevas impedimentos de contratar con el Estado, que son las personas jurídicas o las personas consorciadas o representantes vinculados ¿a qué? A actos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, delitos en remates, delitos en procedimiento de selección y delitos equivalentes. O sea, esto se ha ampliado conforme las modificaciones en la ley de contrataciones. Y finalmente, algo que también debemos señalar, esta prohibición no solamente se aplica al funcionario, al servidor, también se aplica al cónyuge, al conviviente o a los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso H, ¿no? Ejemplos los vemos a continuación. Un caso que siempre aplicamos es el caso Villacorta.
en lo que se refiere a que Luis Villacorta fue fundador de una empresa Arqueo Andes en el año 2009. Fue nombrado viceministro de Patrimonio e Industrias el año 2018, el 15 de mayo. Pero él transfiere sus acciones, como ya sabe que es viceministro y no puede contratar con el Estado, puede transferir sus acciones el 18, a los 3 días de asumir ese cargo, ¿de acuerdo? Pero su empresa, bueno, ya no la empresa a la cual pertenecía, adquiere la Buena Pro en un proceso de evaluaciones el 15 de noviembre de ese mismo año, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fundamento en este caso? Que, de acuerdo al artículo 11, inciso B, los ministros y viceministros en todo proceso de contratación, mientras ejerzan el cargo y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses posterior al ámbito de su sector. ¿Qué quiere decir? Que él tranquilamente no ha podido participar en ningún proceso en el sector donde se desempeñó hasta pasado un año. Aquí obviamente no ha pasado ningún año y esto es, aquí no, en el enunciado no hemos mencionado, pero él de repente solamente estuvo 2 meses. Como estos cargos son fusibles, no se quedan mucho tiempo, renunció o fue restituido por otro funcionario, por otro viceministro, a los 2 meses. Supongamos que él asume en mayo, en julio asume uno nuevo. Ya no está, pero él está impedido de participar 12 meses, ¿no? ¿Por qué? Al menos en su sector. ¿No? Porque al estar él en funciones en esos 12 meses, en ese tiempo, ya obtuvo información privilegiada, ya sabe qué procedimientos de selección van a conducir. Entonces, al tener información privilegiada, ya está partiendo de una desvirtuación, desvirtúa el tema de de transparencia, de libre participación, porque ya está inmiscuido en ese tema. Por eso la prohibición abarca en ese sector hasta los 12 meses posteriores de haber dejado el cargo. Si él ha podido presentarse, aquí estamos hablando del viceministro de Patrimonio en el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Pero él ha podido presentarse en base al rubro de su negocio, de la empresa que tenía, al sector educación, al sector salud, a un sector diferente. Esta previsión no atañe a todo el tipo de sector, solamente al sector donde se desarrolló, al ámbito de aplicación de ese sector donde laboró. ¿De acuerdo? Otro ejemplo también muy común, y también lo mencionamos, es el caso Chávarri, ¿no? ¿Quién nos recuerda a este ex fiscal de la Nación, ¿no? En donde, por ejemplo, Giancarlo Chávarri, proveedor de servicios hasta el año 2011, es hijo del ex fiscal Pedro Chávarri, el cual facturó hasta 56.600 en los ministerios del Interior, Producción y Educación. Asimismo, en el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Quienes nombran a los fiscales y jueces como su padre y demás, y además trabajó en la institución desde el año 2016 hasta 2018. Entonces, en este caso, si se le cuestionó un tema al señor Chávarri, él lo destituyeron, porque justamente no podría trabajar ni él, no podía contratar con el Estado ningún, digamos, familiar directo hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Aquí estamos hablando de su hijo. Entonces, prácticamente esto fue el derrotero que determinó su salida o su institución a cargo de la fiscalía, ¿no? Cuando se desarrolló como fiscal de la nación, ¿no? Personas naturales señaladas en la actividad del presidente del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿De acuerdo? Estos como ejemplos podemos mencionar, ¿no? ¿De dónde parten las contrataciones? Eso también es importante. Ya hemos hablado de la planificación, hemos hablado del PEI, donde encontramos la visión, la misión y los objetivos estratégicos. El POI, las actividades y metas, el cuadro de necesidades y el PIA. Y a partir del PIA, el PAC, ¿no? El cuadro de necesidades, estamos trabajando de la mano con el POI porque antes de elaborar el PIA ya tenemos que tener un cuadro de necesidades, un cuadro de necesidades, pero ¿a qué nivel? A nivel de identificación y posteriormente clasificación y priorización. Esto es parte de la planificación, el cual nos ayuda a conseguir los objetivos estratégicos, conseguir precios más competitivos, efectuar compras oportunas y aumentar la productividad. El plan anual de contrataciones, bueno, esta es una herramienta cuya directiva del año 2019 se mantiene vigente, ¿no? Es donde se provisiona
de manera continua, periódica, todos procedimientos de selección que se van a ejecutar dentro de un periodo y que superan las 8 unidades impositivas tributarias, las 8 UITs, ¿no? Las entidades elaboran el plan anual de contratación a partir del cuadro multianual de necesidades. Esto es bien cierto. Anteriormente, ¿de dónde se elaboraba el plan anual de contrataciones? ¿A partir de qué? Del PIA. Aprobaba el PIA, tenía 15 días, y tengo hasta ahora 15 días para aprobar el PAC. Pero ahora, antes de aprobar el PAC, yo tengo que aprobar ¿qué cosa? El cuadro multianual de necesidades antes. Por eso tengo los 12 días antes hábiles para aprobar mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Fases de contratación. Bueno, principalmente está actuaciones preparatorias, la de selección y la de ejecución contractual. Aquí principalmente en lo que son actuaciones preparatorias, vemos el requerimiento, lo que hemos mencionado, vemos la indagación de mercado, vemos la aprobación del expediente de contratación y también vemos, de ser el caso, la designación del comité de selección y la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Cuando hablamos de selección, que es la segunda fase de la contratación, vemos ya la conducción, la realización de los procedimientos de selección, que puede ser una contratación directa, una licitación pública, un concurso público, una adjudicación a una subasta inversa, perdón, o los acuerdos marcos, que es un método especial de contratación, que también más adelante vamos a desarrollar. Y finalmente, la tercera fase de ejecución contractual, que es la formalización del contrato, la ejecución de las prestaciones, modificación contractuales y la recepción y conformidad. Entonces, esta es la secuencia completa de una gestión de contrataciones a través de la gestión de adquisiciones como parte de la cadena de abastecimiento público. Con esto, estimados, hemos llegado a la culminación de este segundo tema en esta segunda sesión. Yo les agradezco su asistencia y más que todo espero que estos alcances que son en forma general, pero directos y precisos, hayan llegado a ustedes y hayan colmado sus expectativas en materia, primero, de la programación multianual de bienes, servicios y obras, y ahora con la introducción a las contrataciones en la Ley de Contrataciones del Estado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.